Todos y a todas. Es un placer poder estar aquí hoy para hablar de un tema que me parece muy interesante y actual, pese a que la pandemia esté dominando tristemente todos los titulares. Hoy quiero hablar de automóviles, combustibles y normativas. Hace poco me ha surgido la necesidad de comprar un coche y antes de decidirme me he informado sobre las diversas opciones existentes, sus ventajas y sus inconvenientes asociados a nivel de precio del coche, precio del combustible, emisiones e impuestos. Creo que la pregunta principal que hay que hacerse a la hora de comprarse un coche es para qué quiero el vehículo, dónde y cómo lo voy a utilizar más y cuánto partido le voy a sacar. A partir de ahí empecé a barajar todas las opciones. Al principio pensé en comprar un coche nuevo con etiqueta eco para poder moverme por la ciudad, ya que ahora vivo en Madrid y es una ciudad que exige estas etiquetas para moverse por el centro de la ciudad. Barajé también la opción de adquirir un coche usado, pero moderno, es decir, un coche a partir del año 2015. Y después pensé en comprar un coche más viejo, más antiguo, pero también más barato y aún así fiable. O incluso pensé en no comprar y en soluciones como el renting o el alquiler de vehículos por plataforma, un negocio cada vez más extendido en las grandes ciudades de Europa. Después de dar muchas vueltas, quiero compartir toda la información que he recopilado con vosotros. Y es que podemos pensar que la industria del automóvil ha perdido totalmente el norte cuando una se asoma al mercado y ve lo complejo que es hoy en día elegir un coche. Pero lo cierto es que esto es así en parte porque el regulador lo exige y por lo tanto la industria se está adaptando. Y es que el regulador, con sus normas, es quien ha decidido que todos tenemos que conducir tarde o temprano un coche eléctrico o electrificado. Y esto se va a reflejar en los planes de producción de las marcas de coches. Ahora hay mucha confusión con la reciente aprobación de la normativa de los 95 gramos de CO2 por cada 100 kilómetros. Esta medida implica mucha presión sobre las marcas de coches porque van a tener que pagar unas multas astronómicas cuando sumen todas las emisiones de los coches que hayan vendido que superen este umbral de los 95 gramos. Por eso este año 2020 es decisivo y hay mucha gente que se pregunta si comprar ahora o esperar. Esta es la pregunta que está flotando en el ambiente todo el tiempo. Y en este discurso me gustaría comentar los aspectos que hay que tener en cuenta y qué es lo que está pasando y va a pasar detrás de bambalinas, porque los concesionarios se han convertido en una especie de teatro donde no nos cuentan lo que ocurre detrás. Y esto va a influir en la manera que tenemos de consumir vehículos en los próximos años. Una de las principales preguntas que me planteé es si merece la pena comprar ahora un vehículo eléctrico, porque se están otorgando muchísimas ventajas al comprar este tipo de vehículos. Ventajas a la hora de aparcar, en materia de impuestos, en ayudas del gobierno, etcétera. En cuanto a este último punto, las ayudas del gobierno, es importante saber que no hay una norma clara en España, ya que cada comunidad autónoma emite un paquete de ayudas en función del parque de vehículos y la población. Los concesionarios, por su parte, también hacen cosas un poco extrañas, supeditando las ofertas a las ayudas que reciben del gobierno. Y después, las empresas prácticamente monopolizan estas ayudas, sin dejar a los particulares acceder a ellas. En definitiva, uno no puede comprar un coche dependiendo de las ayudas, porque después llega el Ministerio de Hacienda, que considera la compra de estos vehículos subvencionados como un beneficio y hay que devolver una parte de esa ayuda. Pero, ¿qué nos vamos a encontrar cuando vayamos al concesionario? Bien, ¿qué pasa con los vehículos eléctricos? Pasa una cosa muy curiosa porque el año pasado, en 2019, se dejaron de vender coches eléctricos porque la norma de los 95 gramos, que ya he comentado antes, entraba en vigor a partir de 2020. Y a las marcas de coches que venden híbridos enchufables y eléctricos les interesaba retener estos coches para venderlos ya en 2020 y reducir así la media de emisiones que tiene que estar
por debajo de los 95 gramos de CO2. Así que si vais a un concesionario, os van a extender una alfombra roja, os van a sentar en una butaca a todo confort y casi que os van a invitar a comer. Pero no creáis que por eso van a vender más coches eléctricos, porque aunque es cierto que este año se han vendido más que nunca, en concreto 1.600 coches eléctricos, lo cierto es que de estos 1.600, solo un 12% los han comprado particulares. Así que, ¿qué está pasando? Pues sencillamente que los concesionarios de coches están comprando ellos mismos los vehículos eléctricos para asegurar que van a cumplir con el nivel bajo de tasa de emisiones, porque lo necesitan para cumplir esa media anual y porque así ya de paso también pueden enseñarlos a los futuros clientes potenciales. La primera reflexión que se extrae es que debido a esta media de emisiones que los concesionarios tienen que cumplir ahora, a finales de año, es un momento mucho mejor para comprar un coche eléctrico en cuanto a la negociación del precio se refiere, ya que los concesionarios van a hacer lo posible para mantener esta media por debajo del umbral de los 95 gramos de CO2. Y para ello van a intentar vender más coches eléctricos porque estos no tienen emisiones. Pero hay otro factor que influye en que los concesionarios no vendan tantos coches eléctricos. Primero de todo es que no hay tantos coches eléctricos para vender porque la oferta todavía no ha crecido mucho. Eso por un lado. Y por otro lado hay un aspecto de la norma de los 95 gramos que casi nadie nos está contando. Y es que por cada vehículo eléctrico que se vende o con etiqueta cero, la normativa permite que se compute como 2 vehículos vendidos. Y si hablamos de híbridos enchufables que emiten menos de 50 gramos, que son la mayoría, lo que se llama, según la normativa, los vehículos de bajas emisiones o LED, según sus siglas en inglés, ocurre lo mismo. Así que teniendo esto en cuenta, los concesionarios y las marcas de coches tienen un arma buenísima para lograr el objetivo de mantenerse por debajo de esos 95 gramos de CO2. Es curioso. Y más curioso aún, resulta que, aunque sea verdad que los coches eléctricos no tienen emisiones directas, porque no tienen tubo de escape, sí tienen emisiones indirectas. Es decir, estamos regulando el asunto de las etiquetas en función de las emisiones directas de CO2 y no en función de las emisiones indirectas, que resulta que los coches eléctricos sí tienen. La ventaja principal de los vehículos eléctricos es que en los sitios en los que hay muchos coches reunidos, como pueden ser las grandes ciudades, no tenemos emisiones directas perjudiciales para la salud. Pero, sin embargo, la ventaja que los políticos y los gobiernos quieren sacar del coche eléctrico es justamente gravar estas emisiones. Sobre las emisiones de vehículos eléctricos puedo hablar en otro discurso porque es un tema desconocido que da mucho juego. Así que, a modo de resumen, sobre si se debe comprar un coche eléctrico ahora o es mejor esperar, hay que considerar 2 puntos de vista: el de los precios y el de los impuestos. Desde el prisma de los impuestos, hay que saber que existen 2 impuestos principales: el de matriculación y el de circulación. El primero solo se paga una vez, cuando se matricula el coche, por lo que no afecta a los vehículos de segunda mano. El segundo, el de circulación, se paga cada año y varía en función de las características del coche y de la comunidad autónoma, donde éste esté registrado. Así que, teniendo en cuenta los impuestos, si puedes comprar ahora un coche eléctrico, muchísimo mejor, porque se avecina un cambio en el impuesto de matriculación y cabe esperar que dentro de unos años los coches eléctricos también lo tengan que pagar, algo que ahora no pasa. Y me atrevo a decir esto porque es lo que ha ocurrido con los híbridos enchufables, que si emiten un solo gramo de CO2 a los 100 kilómetros, antes no tenían que pagar este impuesto y ahora sí lo tienen que pagar.
Hay que considerar también que a mitad de la década pasada, más o menos un 25% de los coches pagaban este impuesto de matriculación y el resto estaba exento porque la anterior normativa lo permitía. Y ya en 2019 el porcentaje había aumentado casi al 50%. ¿Qué va a pasar en esta década de los 20? Pues sencillamente que el impuesto de matriculación y el de circulación van a subir mucho y va a haber nuevos tramos en función de las emisiones de los vehículos. Se va a endurecer muchísimo. Esto implica que prácticamente todos los coches tengan que pagar este impuesto, salvo los de cero emisiones. Y ya veremos si estos no tienen que empezar a pagarlo dentro de unos años. Y hablo de 2023, que está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Así que, desde el punto de vista de pagar impuestos, independientemente de la tecnología de coche que quieras comprar, sería más interesante comprar ahora porque los impuestos van a subir. Los coches de combustión, diésel y gasolina, van a valer entre 1.000 y 2.000 euros más dentro de 1 o 2 años en función de las emisiones que tengan y de los nuevos tramos de este impuesto. Teniendo esto muy claro, hay que considerar también que esta normativa de computar por dos cada venta de vehículo eléctrico o híbrido va a ir reduciéndose cada año. De manera que en 2021 cada coche de este tipo se va a computar como 1,6 coches vendidos, en 2022 como 1,3 y en 2023 se computará como 1. Es decir, a un vehículo eléctrico y a híbridos enchufables se les medirán las emisiones reales. Esto quiere decir que hasta 2023 los precios de los vehículos eléctricos irán siendo cada vez más competitivos por estos dos factores. El primero, porque a la hora de venderlo computan por dos, y el segundo, porque la oferta va a ir aumentando. Así que, desde el punto de vista del precio, sí puede ser buena idea esperar para comprar un coche eléctrico, porque por una parte el precio de los coches va a bajar al aumentar la oferta y por otra los concesionarios también van a bajar los precios de estos coches para poder vender más y poder cumplir así su objetivo de emisiones de 95 gramos según la normativa. Con respecto a los impuestos, cabe esperar no solo que no vayan a bajar, algo que ya nos suena, sino que solamente puedan subir en los próximos años. Así que, sabiendo esto, ahora voy a pasar a hablar del diésel o gasóleo y de la gasolina, pero ya en la segunda parte de mi discurso. Muchas gracias.